Buenas noches, chicos, espero que estén bien. Bueno, hoy les voy a contar un cuento que en realidad escribió un gran compositor ruso. Es un cuento con música, con música sinfónica. El compositor se llama Sergei Prokofiev y fue escrita en 1936. Es una historia para chicos con música y lo escribió pensando en enseñarle a los chicos cómo suenan los distintos instrumentos musicales en una orquesta. Pedro, que es el protagonista del cuento, está representado por los instrumentos de cuerda, que son la viola, el violín, el violonchelo, el contrabajo. El abuelo de Pedro está representado por un fagot, el pajarito por una flauta, el pato por un oboe, el gato por un clarinete, el lobo por 3 trompetas y los cazadores por timbales. Bueno, ahora empieza el cuento y mucho me gustaría que, no hoy, pero por ahí mañana, ustedes puedan ver 12 minutos de la música, como es la música con un pequeño dibujito. Y lo pueden encontrar en YouTube, si buscan Pequeño Gran Disco de Walt Disney, porque Walt Disney tomó este cuento y lo hizo dibujito animado. Lo que les voy a mandar es, lo que les mando, no es el dibujito animado, sino dibujos del dibujito animado con la preciosa música. Y van a ver que en el dibujito animado Walt Disney le puso nombre a los distintos personajes. Por ejemplo, el pajarito se llama Sasha. Pero bueno, eso no es muy importante. Bueno, ahora empezamos con el cuento de Pedro y el lobo, que no tiene nada que ver con el cuento que yo les conté ayer del pastorcito mentiroso. Este también es un pastorcito que se llama Pedro y que vivía con su abuelo en el medio del bosque y enfrente de un muy lindo campo donde había un estanque. Un estanque es como una lagunita con agua. Bueno, una mañana muy bonita, Pedro abrió la puerta de su casa y se fue caminando por el campo hasta la lagunita, hasta el estanque, al lado del cual había un árbol muy alto. Cuando llegó al estanque, vio que estaba un pajarito amigo, que era muy muy amigo de Pedro. Y el pajarito le dijo: mira, todo está tranquilo por aquí. Mientras un pato se nadaba muy feliz en el estanque que había en el medio del campo. El pajarito voló hasta ponerse encima de una rama que estaba encima del estanque. Y levantando las alas le dijo al pato: ¿qué clase de pájaro sos vos que no sabés volar? Y el pato, bastante rápido, le dijo: ¿y qué clase de pájaro sos vos que no sabés nadar? Y se metió en el agua todo contento. Discutieron y discutieron, demostrándose uno al otro sus habilidades, hasta que un sonido captó la atención de Pedro. Era el gato, que se acercaba despacito, despacito, a comerse al pajarito mientras se le hacía agua a la boca. Tenía mucha hambre el gato. Y Pedro le dijo: cuidado, cuidado, pajarito, cuidado. El pajarito, rápido, rápido, se colocó en una rama aún más alta del árbol. Desde el medio del estanque, el pato graznaba y graznaba. Graznaba es hacer cuac, 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 cuac. El gato, hambriento, vigilaba al pajarito que estaba arriba en el árbol.
En aquel momento apareció el abuelo de Pedro. El abuelo estaba muy enojado con su nieto, que se había ido por el campo solo. Este sitio es muy peligroso, Pedro. Puede salir algún lobo del bosque y vos sos demasiado chico para ir solo. Pedro, que era bastante mandaparte, le dijo: yo no le tengo miedo a los lobos y me gusta correr por el campo. Pero el abuelo agarró a Pedro por un brazo y se lo llevó a su casa. Justo cuando Pedro se había ido, un gran lobo gris salió del bosque. Como un relámpago, el gato trepó al árbol, pero el pato, en vez de quedarse en el medio del estanque, se asustó muchísimo, salió del estanque graznando desesperado, graznando haciendo cuac, 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 cuac. A pesar de todos los esfuerzos, el lobo corrió, corrió, corrió y cada vez se iba acercando más al pato, hasta que se lo comió de un mordiscón. Y se lo comió. Detrás de la puerta del jardín, Pedro miraba lo que pasaba y de lejos, miraba de lejos. Corrió hasta su casa, tomó una soga bien fuerte y saltó encima del muro de la pared que rodeaba la casa, y corriendo, corriendo, fue hasta el árbol y se subió a la primera rama y le dijo al pajarito: pajarito, ayúdame a agarrar el lobo. Vos volá por encima de su cabeza para distraerlo. Con mucho cuidado, que no te vaya a comer el lobo. El pajarito volaba con gran rapidez, casi tocando la nariz, el hocico del lobo, que el lobo abría la boca y trataba de comerlo, pero sin éxito. Mientras tanto, el valiente Pedro preparó un nudo con la soga, un nudo escurridizo, y lo hizo bajar muy lentamente hasta, ¿se acuerdan que Pedro estaba en una de las ramas más bajas del árbol? Bueno, bajó el nudo de la soga y lo hizo bajar muy lentamente hasta que enganchó la cola del lobo. Y empezó a tirar. El lobo, al sentirse atrapado, tiraba con más fuerza para poder irse. Pero los movimientos del lobo, que eran bruscos, le apretaban más el nudo. Entonces justo unos cazadores que estaban siguiendo al lobo salieron del bosque disparando con el fusil. ¡Y Pedro, no disparen, no disparen! El pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Ayúdennos a llevarlo a un zoológico. Bueno, estos cazadores se ve que eran muy buenos porque decidieron ayudarlo a Pedro y al pajarito y al abuelo a llevar al lobo al zoológico. Y entonces todos empezaron a caminar hacia el zoológico. Pedro iba feliz en primer lugar. Después iban los cazadores llevando el lobo. Y cerrando la marcha, el abuelo y el gato. Por encima de ellos, el pajarito cantaba con gran alegría. Y si ustedes prestan atención a la música, van a poder escuchar al pato graznando en la barriga del lobo, porque se lo había tragado vivo. Y dice el cuento que después le hicieron una pequeña operación a la panza del lobo y sacaron al pato, que estaba más vivo que ustedes y yo. Bueno, colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Acuérdense de pedirles a sus papás que le pongan los 12 minutos de este cuento precioso y van a ver lo que es la música, una de las músicas más bonitas que yo he escuchado. Bueno, buenas noches, amorcitos, besos tren para todos.